Entonces yo hoy les voy a hablar de los factores que inciden en el proceso de consolidación de los emprendimientos productivos de las mujeres jefas de hogar, las experiencias en el Distrito Corredor Punta Arenas, Costa Rica. Esto en el periodo 2019-2022. Y pues vamos a estar abordando la introducción, el marco teórico referencial, la metodología, el análisis e interpretación de datos y explicación de resultados, la propuesta, que la denominamos Desarrollando Emprendedores, conclusiones y recomendaciones. Y ya para dar pie a la exposición, entramos con el capítulo 1, que es la introducción. Y antes que nada, quisiera ubicarlos en el espacio geográfico de Corredores, el cual está en el Istmo Centroamericano, país de Costa Rica, especialmente en la zona sur, frontera con Panamá. Ahí tenemos el Cantón de Corredores con 4 distritos a saber, dentro del cual está Corredor, que es el distrito primero, y en el cual hicimos la investigación. Y en este tema quisimos caracterizar un poco a las mujeres jefas de hogar que por esa condición de mujer ha tenido mayores dificultades en mejorar sus condiciones de vida, especialmente por los diferentes roles que ha tenido que ejecutar, como es el trabajo o el cuidado en el hogar y de personas dependientes, lo que les ha limitado muchísimo en el tiempo para lograr poder avanzar en los estudios o poder ostentar un empleo con un salario completo o tiempo completo. Y esto muchas veces las limita porque por esta misma razón tienen personas a cargo y no se pueden preparar, y al no poderse preparar no tienen las condiciones este, o el conocimiento para poder desarrollar el empleo que están ostentando. Por esta razón, y no dejando de lado el tema de que, por ejemplo, en los últimos años tuvimos una pandemia vigente, que también las vino a recargar muchísimo, especialmente a las mujeres, porque les cargó todo el trabajo del hogar y muchas veces les limitó en la parte económica. Las mujeres han tenido que incursionar en los pequeños negocios a los que les llamamos emprendimiento. Y esto es una forma de hacer, de generar recursos a nivel de familia para sostenerlas, porque además de eso, el Cantón de Corredores, que es un cantón con una alta población, anclado a un monocultivo que no permite o que no da diversificación de oportunidades, porque estamos con el tema de palma aceitera, limitando un poco todo el tema de la tecnificación y la diversificación de otras producciones y comercio e industria. Las mujeres han quedado relegadas en gran parte a tener que buscar cómo hacer para sostener sus familias. Este cantón, principalmente en la zona fronteriza, donde se hace difícil el empleo, porque, como dijimos, es parte del monocultivo que existe, que además no requiere una mayor cantidad de mano de obra. Las mujeres están con menos tasas de empleabilidad. Así, por ejemplo, en el 2021 las mujeres tenían una tasa de desempleo desde el 19%, y en el 2022 andaba por el 16,5% con respecto a los hombres, que andaban por el 9,8%. Eso nos dice que las mujeres están con mayores problemas de encontrar un empleo. Y esto es respaldado también por Zambrana en el 2018, que nos comenta que las mujeres principalmente trabajan en emprendimientos porque necesitan buscar una solvencia económica para la sostenibilidad de sus familias. En Costa Rica, ¿verdad? No es la diferencia, porque esto es algo que ha venido ocurriendo como una tendencia global, y Costa Rica ha tratado de mejorar el tema de la empresariedad desde la pequeña, mediana y grande empresa a través de sus leyes y políticas. Y una de ellas es la ley 6282, que habla sobre potenciar el emprendimiento, cosa que no ha sucedido como muy, este, muy bien, porque en los últimos años hemos podido ver que incluso a nivel provincial, como lo es Punta Arenas,
el crecimiento empresarial no se ha dado tal como se esperaba que se diera. Por ejemplo, Punta Arenas tiene un 11% nada más de crecimiento en el tema empresarial y Corredores junto con Montes de Oro y Parrita solo alcanzaron el 17% de ese 11%. Es decir, que tenemos un cantón con un bajo índice de desarrollo social que anda por el 26-29 y con mucha desigualdad y mucho desempleo. De ahí que los efectos de la pandemia pues fueron bastante severos en nuestro cantón y, y generaron mucha pobreza, en particular en aquellos hogares de jefatura femenina. Y a partir de ahí, de toda esta situación que veníamos ya estudiando de lo que eran los emprendimientos, empezamos a pensar qué pasa con esto, con los emprendimientos, qué los afecta, cómo son nos enfocamos especialmente en mujeres, cómo son estas mujeres, qué perfil tienen, planteamos qué roles juegan las instituciones y entonces, partiendo de este objeto de estudio, que nos ubicamos acá, como les decía, en Corredores, en este periodo de tiempo, 2019-2022, y usamos una muestra de 15 mujeres para la investigación. Consideramos que esta investigación es importante porque abarca una forma de realizar trabajo en el distrito, pero también es una forma en que se dinamiza la economía local. Consideramos que es pertinente porque atiende el tema de los emprendimientos locales y evidencia las necesidades y visibiliza las posibles soluciones o apoyos a esta población. Y es original porque no encontramos ningún otro documento similar que se haya hecho en el distrito, pero también porque toma la vida cotidiana de las mujeres y sus quehaceres y los revisa para poder hacer la investigación. Y así planteamos un objetivo general que busca analizar cuáles son esos factores que participan o que inciden en el proceso de consolidación de los emprendimientos productivos de las mujeres jefas de hogar en el Distrito Corredor en este periodo de tiempo, y planteamos tres objetivos específicos para buscar alcanzar este objetivo general, y es caracterizar los emprendimientos productivos desarrollados por las mujeres, evaluar esos actores sociales que están relacionados con estos emprendimientos productivos o institucionales y determinar esos factores que inciden en el proceso de desarrollo de estos emprendimientos. Y para esto hicimos un poco de investigación y revisamos la teoría y las referencias que teníamos para indagar sobre qué dicen otros, qué otras experiencias o qué otras oportunidades, qué otras problemáticas existen. Y ahí pudimos identificar que en Latinoamérica también se dan muchos estudios en el tema. Y así, por ejemplo, en Chile se hizo por parte de Barbageleta en el 2019 y otros investigadores sobre un estudio sobre la percepción de las mujeres emprendedoras, de los factores de incidencia en el emprendimiento femenino y el apoyo de entidades externas, y pudieron identificar diferentes factores que los agruparon en tres grupos principalmente, pero que lo más importante que encontraron fue que el éxito del emprendimiento no, para tener este éxito no es suficiente solo contar con las condiciones óptimas, sino que el papel más importante lo juega la capacidad de la persona. La mujer que se decide emprender o en poner un negocio tiene que tener esa capacidad de emprender, esa capacidad emprendedora. Y esto, también lo fortalece Parrado, igual en el 2019, porque el emprendimiento es un tema que hay muchísima investigación, entonces hemos buscado lo más reciente y ahí encontramos que este autor hizo una investigación en Colombia en mujeres de 18 a 45 años y aquí ellos analizaron el emprendimiento femenino de alto impacto social ante un estado fallido y encontraron que las mujeres principalmente emprenden para generar ingresos a su familia, pero que se encuentran con la dificultad de que no son reconocidas por no se les reconoce sus capacidades o sus potencialidades laborales
y tienen muchísimas barreras de género, principalmente por todo este esquema patriarcal que se ha tenido en el tiempo, por los diferentes roles que ellas ejecutan y por el poco apoyo que tienen. Pero el mayor reto que se tiene es que sean reconocidas, no solo como empresarias, sino también como madres al mismo tiempo. Y eso nos lleva a pensar que las mujeres van a tener muchísimas más dificultades a la hora de emprender o de tener un negocio con respecto a los hombres. Y en el 2019, Paredes nos habló de un estudio que hizo en México y analizó 44 estudios hechos en los últimos 20 años sobre todo lo que es emprendimiento femenino y especialmente encontró que hay diferentes factores institucionales, personales y demás, pero que para sostener que las mujeres realmente emprenden para sostener su familia, pero que de igual manera otros autores nos dicen, como Vega, como Monge, que las mujeres tienen que enfrentarse a diferentes barreras en el espacio empresarial. ¿Y como cuáles barreras? Bueno, faltan políticas públicas claras, leyes que las empoderen, que las enfoquen a apoyarle ese emprendimiento y que esto se ha tratado de ir mejorando con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, pero que va a ser dependiente mucho de cada uno de los países. Entonces, en Costa Rica esta situación no es diferente. Dijimos que hemos visto que este concepto de emprendimiento no es algo que se haya desarrollado completamente, o sea, es algo que está en proceso de construcción, pero sí el efecto del emprendimiento es una tendencia global y va a depender de cada uno de los países. Por eso los ODS tienen alta influencia en este sentido. A partir de ahí se van a ir rompiendo esas barreras. Como dije antes, había una ley que motivaba la empresariedad, pero en Costa Rica, a pesar de que la ley fue en el 2002, se hizo un proyecto con fondos europeos entre el 2012 y el 2018 y se pudo identificar, por ejemplo, que mucho dependía de la articulación interinstitucional para poder maximizar los recursos y que además lo más fuerte que se pudo ver en este proceso del proyecto Emprende ejecutado por el INAMU es que muchas de las decisiones y las directrices dependían de los mandos medios y que era a partir de esa voluntad de las personas que podían avanzar los emprendimientos o no. Entonces, esto nos lleva a que, como lo dijo Sandoval en el 2002, las limitaciones este, que tienen las mujeres para ejecutar sus emprendimientos son muchísimas, mucho con el tema de género y mucho con el tema de la parte financiera. Esta investigación se trata de alinear con los objetivos del desarrollo sostenible justamente por esta razón. Y dentro de esos principales objetivos encontramos el fin de la pobreza, la igualdad de los géneros y el trabajo decente y el crecimiento económico, que lo que busca es identificar esas acciones a nivel local, pero que tengan un impacto a nivel global. Y en este sentido, hicimos o buscamos algunos referentes teóricos que nos guiaran para seguir el trabajo investigativo y dentro de ellos ubicamos el enfoque de género como aquellos roles y comportamientos que tiene o que una sociedad le atribuye al ser hombre o al ser mujer y que son socializados, pero que nos hacen evidenciar las diferencias de cómo se debe comportar un hombre y una mujer de acuerdo al medio en el que está para aprovechar esas oportunidades y que ojalá vayan en igualdad de condiciones. Entonces, el enfoque de género nos permite visualizar estas oportunidades y tratar de equiparar para que las mujeres tengan las mismas condiciones que tiene un hombre a la hora de emprender. En el tema de emprendimiento, vimos que consiste en generar una empresa o una obra en iniciar una empresa o una obra y que las personas que emprenden tienen que tener ciertas cualidades porque lo que buscan es un mejoramiento de la calidad de vida. Y en este sentido, las personas que son emprendedoras tienen un perfil muy definido, que está vinculado no solo a la
a la parte interna de la persona, a los aspectos psicológicos, sino también a la parte externa de esta, de donde se desenvuelve y a los aspectos sociales. Y así tenemos un perfil del emprendedor que tiene que ver con factores intrínsecos como la actitud, la visión, la tolerancia al riesgo, la confianza, perseverancia, integridad y la pasión, porque esto es lo que le permite a la persona poder de, re- volverse a reinventar cada vez que lo necesite. Que estas son las cosas que hacen diferentes a una persona emprendedora de una persona que no es emprendedora. Y está muy ligado a lo que son las mujeres, en especial las mujeres jefas de hogar, que son agentes de cambio, pero que también tienen que dar respuesta a una familia. Y estas son las que se encargan de aportar en la mayor cantidad de recursos económicos en un hogar y que se les ve como esa figura que aporta y que está todo esto muy vinculado a todo el ecosistema emprendedor, que es aquella estrecha relación que tienen tanto los diferentes actores como las personas eh, que están en este medio, ya sean aspectos en los diferentes aspectos como sociales, culturales, tecnológicos, políticos y otros que permiten generar las redes de apoyo y que estas redes de apoyo son fundamentales porque son ese tipo de relaciones o ese círculo de relaciones que se dan de manera formal o informal, basados especialmente en la confianza, que les va a aportar o les va a dar acceso a las personas a tener ciertos recursos. Y todo esto está enmarcado en un contexto que no, pues que no podemos dejar ahí de lado la participación del COVID, como dije antes, que fue esta pandemia que nos enseñó a hacer las cosas diferente, que cambió las formas de vender y de comercializar productos y que le abrió las puertas a lo que sería el mercado digital de una manera mucho más potente. Este, y así pasamos a lo que sería la metodología, ¿verdad? Que es cómo hicimos esta investigación y, y en la metodología tuvimos dos momentos metodológicos, uno donde hicimos todo ese diagnóstico, toda esa parte constructiva, toda esa parte de contextualización de los instrumentos, la validación del criterio experto y preparamos todo para pasar a lo que sería la recolección de los datos que nos iba a dar pues los insumos necesarios en el proceso de investigación. El estudio que se definió como una investigación cualitativa con un enfoque fenomenológico y etnográfico y con un diseño de investigación-acción. Esto porque trata de entender ese fenómeno, pero toma en cuenta toda esa vivencia y toda esa cultura que se tiene en ese proceso en ese fenómeno que se está investigando y la muestra son las mujeres emprendedoras del distrito corredor, especialmente este, esta es la población y la muestra es una muestra homogénea no probabilística de 15 mujeres que se hizo en una categoría de grupos porque compartían una serie de características similares para poderlas identificar. Aquí aplicamos los instrumentos y las técnicas de recolección de datos, donde hicimos una revisión de datos a nivel municipal para identificar la muestra, donde elaboramos los formularios, la entrevista, preparamos el taller, también hicimos revisión de fuentes secundarias y luego revisamos los pasos para el procesamiento de datos. Encontramos algunas limitaciones de la investigación, como fue el hecho de que todo este tema del encierro nos llevó a alteraciones emocionales en las personas que conllevó a un desfase en todo lo que fue la cotidianidad y pues obviamente esto dificultó un poco ese acercamiento. Además de que cuando se aplicó la entrevista hubo un espacio muy extenso con respecto a la aplicación de los talleres y eso también hizo una disminución en la participación de las encuestadas y la veracidad de los datos. Muchas veces las emprendedoras no daban datos reales porque les daba miedo el tema de la formalización y la disponibilidad de tiempo,
que podían tener para poder participar de los procesos investigativos. Y llegamos así al capítulo 4, donde vamos a encontrar el análisis e interpretación de los datos y la explicación de los resultados. Y aquí tuvimos igual varios momentos, esa parte diagnóstica donde ya recopilamos toda la información, revisamos las bases secundarias, encontramos, construimos el marco teórico, hicimos toda esta parte y luego viene la parte de la recolección. Y para la recolección lo que usamos fue la parte de las redes sociales, hicimos un grupo de WhatsApp donde compartimos el enlace para llenar el formulario de las mujeres que cada una llenó muy rápidamente y también se los compartimos a un formulario que compartimos con las instituciones para identificar los datos por parte de la institucionalidad y lo hicimos por vía correo y la entrevista semiestructurada que se desarrolló se hizo con cada una de las participantes donde se programó una cita con ellas y se fue a cada una de las casas para hacer esta entrevista de manera personal. Una vez que ya se tuvieron todos los datos, estos se organizaron, se codificaron para poder realizar el análisis y revisar los patrones de frecuencia e identificar cuáles se repetían más y cuáles no, de manera que pudiéramos tener todos los insumos necesarios para irnos a la explicación de los resultados. Y en esta parte de la explicación de los resultados buscamos que las preguntas de investigación fueran respondidas y que pudiéramos darle respuesta a estos objetivos planteados. Y dentro del tema de la caracterización del primer objetivo, que era la caracterización de los emprendimientos productivos, hicimos dos caracterizaciones. Una que se refería al tema de las mujeres, cuáles eran las características. Inicialmente nosotros nos cuestionamos cómo eran las mujeres. Bueno, entonces hicimos una caracterización de las mujeres. También nos preguntamos cómo eran los emprendimientos y también los revisamos. Entonces aquí encontramos en el primer objetivo cómo las mujeres se perciben a sí mismas desde una desde su autopercepción. Entonces vimos que ellas se ven como mujeres trabajadoras, disciplinadas, positivas, valientes, fuertes, capaces, seguras, que tienen mucho conocimiento, que tienen confianza, pero también tienen miedo a lograrlo, tienen poco tiempo para dedicarle al emprendimiento, tienen la necesidad de capacitarse, tienen educación incompleta, cumplen diversos roles y también tienen enfermedades crónicas. En estas situaciones negativas también son de la percepción de las mismas mujeres que se les entrevistó. Luego encontramos que en el grupo había mujeres de diferente condición, solteras, viudas, divorciadas, en unión libre, incluso hasta casadas, pero que hacían sus aportes económicos a la economía del hogar y la mayoría tenían hijos. Además, estaban en edades entre los 20 y los 60 años, teníamos de diferentes grupos etarios y la condición socioeconómica predominante era la pobreza y la pobreza extrema. En el proceso del taller se ejecutó con ellas un FODA personal en el cual quisimos como revisar la información que nos habían dado en el formulario y poderlo cotejar con la realidad que ellas estaban aportándonos ahí. Y pues pudimos encontrar que efectivamente las mujeres tienen conocimiento, se ven como sus fortalezas la creatividad, aprovechan el tiempo, tienen muchos valores, pero también tienen debilidades y hablan de que no se puede, una de las cosas que puntuó bastante, el no poder dedicarle el 100% del tiempo a los emprendimientos, en el tema tecnológico, tienen debilidades en conocimiento y tienen debilidades en el tema de tener los materiales adecuados. Ven el tiempo como tal, como una amenaza, lo mismo que el dinero y los problemas de salud. Y también el hecho de que no se les apoye en algunas situaciones. Y ven como oportunidades el poder capacitarse, poder crecer como personas y también ven como oportunidades aprovechar los diferentes materiales que tienen a la mano. En cuanto al emprendimiento, se pudo identificar que se ubican especialmente en aquellos sectores
como la agroindustria, pero especialmente en la agroindustria, especialmente en la parte alimentaria, en los servicios de belleza y en las tiendas, que fue lo que más puntuó. Los otros, igual, artesanías, catálogos, pero todos estos son espacios donde que ellas conocen, que están muy relacionados con los roles que ejecutan y que generan bajos ingresos. Además, aquí podemos encontrarnos con algunas de las mujeres que participaron en el proceso. Y en cuanto al segundo objetivo que implicaba identificar los factores, yo hice tres categorías de análisis, una que se refería a los temas personales, otro al inmediato, el contexto inmediato y otro al contexto más amplio. Y en este caso tuvimos la respuesta de tanto de las señoras participantes como del personal de las instituciones y podemos contrastar un poco cómo se veían ellas, pero también qué decían las personas de la institución que trabajan exclusivamente con las mujeres que tienen emprendimientos. Y aquí ellas pudieron identificar algunos temas como que se ven, y como dijimos antes, luchadoras, motivadas, con deseos de superación, pero las personas de la institución las ven sin empoderamiento, con falta de creatividad, sin innovar, de baja escolaridad, no controlan el tiempo y con muchos deberes. Esto en el plano meramente personal. Y luego, en ese contexto inmediato, que hablábamos, como los modelos familiares, quienes dependen de ellas se veían que tenían familias tradicionales con hijos adultos mayores, dependientes, hijos y padres que les impulsan a trabajar más, pero que tienen muchos roles y alguna experiencia laboral. Sin embargo, la institucionalidad las observa como víctimas de violencia intrafamiliar, como que también se tiene una masculinización del dinero y la falta de tiempo que les consume a ellas, no tienen muchos roles, entonces no les queda tiempo para dedicarlo al emprendimiento. Hay muchas brechas de género y falta conocimiento para la parte empresarial, principalmente la administración del negocio. Y ya en el contexto más amplio, ellas ven, bueno, algunas aplican valores que son como tarjetas de crédito, entre otras cosas, que hay discriminación en el espacio financiero, ¿verdad? Ellas sienten que han sido discriminadas para poder obtener un crédito. Algunas han tenido que hacerlo con el poco capital propio que tienen y hay poco conocimiento de los programas institucionales. Tienen redes de apoyos donde las principales barreras que encontraron fue la económica, la infraestructura y el equipo. Sin embargo, la institución las ve como que les falta capacitación, que no hay interés político para apoyar este tipo de actividades, que hay dificultad en la accesibilidad y la conectividad digital, que las gestiones, especialmente las de permisos, son sumamente engorrosas, ¿verdad? Y que falta más comunicación permanente y divulgación de los programas sociales que pueden apoyar a las mujeres. Y ya en el tercer objetivo, que implicaba evaluar un poco los roles sociales de los actores sociales e institucionales asociados a estos emprendimientos, se pudo encontrar que no se percibe un apoyo real de la institucionalidad, ¿verdad? Comentan de que hay un clientelismo, que hay burocracia, que hay procesos engorrosos, que falta credibilidad hacia las mujeres y eso les dificulta el tema de los financiamientos porque sienten que las mujeres no pueden pagar y que en muchas ocasiones se les ayuda a quienes no lo necesitan. Cuando se les preguntó sobre si conocían algunos programas institucionales de apoyo al emprendimiento, mencionaron algunos como el Fideimas, es parte del IMAS, FOMUJER del INAMO, y el de fomento a la producción del INDER y algunos otros más locales como es los de Apiagol o los créditos como los grupos de acción territorial y algunas otras ONG y principalmente a la UNED con los programas de extensión universitaria. Comentan que no han tenido claridad sobre la operación de los servicios que ofrecen las instituciones, pero que tampoco saben cómo accesarlos y que no ha habido ese apoyo en el emprendimiento femenino para que ellas puedan accesar los fondos o puedan participar en los concursos de fondos o créditos. Además, comentaron de que no hay seguimiento de los proyectos y que en muchas ocasiones los proyectos no se ejecutan de la mejor manera y se pierde credibilidad hacia ellas porque usan los recursos de una forma inadecuada. También se habló de que indicaron
de que los requisitos son muy difíciles de lograr y muchas veces no se les da ese acompañamiento para alcanzar ese requisito que necesitan alcanzar para poder obtener el financiamiento. Especialmente mencionaron las patentes municipales y los permisos de funcionamiento. Y desde la institucionalidad, pues percibieron se percibe que hay mucha burocracia interna entre las instituciones y que cuesta un poco lo que es el tema de la coordinación interna, ¿verdad? Para hacer trabajos conjuntos o alineación de procesos y que muchas veces pues obviamente va a afectar a las mujeres, ¿verdad? También menciona las instituciones que no hay grupos de mujeres, sino que lo que hay son mujeres individuales trabajando, entonces eso también evita generar alianzas estratégicas. Y ya en el capítulo 5 nosotros desarrollé una propuesta que se llama Desarrollando Emprendedores y en este caso lo que hicimos fue trabajar una propuesta a nivel de equipo interdisciplinario en la municipalidad, partiendo de una oportunidad existente con una ONG que nos daba de trabajar con emprendimientos y pues ahí partiendo de toda esa información que ya teníamos de la investigación, quisimos generar un proceso que pudiera darle respuesta a esas necesidades planteadas y por eso tratamos de diseñar una estrategia municipal con el fin de alcanzar la consolidación y el fortalecimiento de las ideas productivas implementadas, en este caso por personas emprendedoras del Cantón de Corredores, mediante un proceso de apoyo institucional que se pudieran impulsar sus negocios entre el 2022 y el 2025. Y ahí trabajamos 3 fases: diseño, diagnóstico, ejecución, y en esa fase de diseño vimos 4 ejes a trabajar, que eran las alianzas estratégicas, cómo lograr esa articulación interinstitucional a través de una serie de alianzas que se podían materializar por medio de convenios, la asesoría y la capacitación hacia los emprendedores, el compromiso político para lograr que el proyecto se transforme en un programa y se le pueda asignar el presupuesto, y la mejora continua de los procesos, esa revisión permanente del proyecto o del programa y poderlo ir mejorando en el tiempo. Y así creamos un objetivo para cada una de esas áreas con indicadores, actividades, medios de verificación y resultados esperados para generar ese programa de atención a los emprendedores con un presupuesto asignado. Además, en la parte diagnóstica hicimos un mapeo de actores en el cual pudimos revisar cuáles son esos actores que tenemos a nivel local y con los que podríamos establecer alianzas estratégicas, como las universidades que están presentes en la zona, el INA, el INDER, el MEIC, el Ministerio de Salud, la Cámara de Comercio, la Caja del Seguro Social, el IMAS, la Banca para el Desarrollo, el Ministerio de Agricultura, el INAMU, las incubadoras del MEP, las incubadoras de negocios del MEP, el Ministerio de Trabajo como tal, los grupos de acción territorial y PROCOM. Además, realizamos una revisión de recursos y necesidades y pudimos ver cuáles eran los recursos necesarios, el tipo de recursos que se necesitaba, si era nuestro o si era externo, si necesitábamos a qué actividad se vinculaba ese recurso y si podíamos mantenerlo en el tiempo o no. Y así generamos pues este cuadro de recursos y necesidades para valorar la sostenibilidad del programa. Y lo pusimos en ejecución, donde se hizo todo un proceso de capacitación, una serie de charlas que se desarrolló con los emprendedores y emprendedoras por más de 2 meses, donde participaron los diferentes actores. Algunos, los mejores emprendimientos, participaron en la Feria Emprende Sin Límite, donde expusieron sus productos y además generamos una rueda de negocios con el objeto de vincular a los emprendedores con los empresarios y poder realizar encadenamientos y que ellos no solo conocieran la historia de cómo los empresarios habían logrado llegar a ser empresarios, sino también que pudieran ofrecerles los productos que ellos tenían y poderlos vender o exhibir en sus empresas. Y finalmente llegamos a las conclusiones del estudio, donde podemos decir que en el caso de los ODS, se ejecutan acciones locales que impactan al ámbito comunitario, como la generación de un empleo digno a las mujeres a través de la empresariedad, pero que también estas acciones que se pueden localizar a nivel local tienen un impacto global. La comercialización de productos que genera un recurso económico para que las familias que dependen de eso puedan subsistir. Los emprendimientos que desarrollan las mujeres aquí en Corredor se caracterizan principalmente por estar en el marco de la informalidad. Las ideas que tienen son ideas productivas
de subsistencia que no llegan a evolucionar hacia un emprendimiento y las diferentes fases del emprendimiento para poder consolidarse y que las mujeres de corredor tienen un perfil muy similar a lo que encontramos en la literatura que tienen las mujeres en Latinoamérica. Además, que el emprendimiento que no tenga la totalidad de la carga de la manutención de la familia tiene mayores probabilidades de crecer, que existe legislación vigente a nivel local, pero que no hace ninguna diferenciación en el estadio del emprendimiento y por lo tanto, pues se les dificulta el crecimiento, que hay factores que inciden en la consolidación del emprendimiento, especialmente los vinculados a la persona, a su entorno inmediato, pero también al contexto, y que pueden existir limitaciones en el proceso de investigación, como en el tema de la recolección de los datos, que se convierte en un desafío para el investigador, porque muchas veces estas cosas pueden parecer sin importancia y también pueden dar información errónea que nos dan sesgos en los resultados obtenidos. Dentro de las principales recomendaciones que establecí fue el realizar más investigación en este campo, en el cantón, con otras metodologías, con otros enfoques, con otras personas que nos puedan dar nuevas formas de encontrar soluciones, pero además aprovechar en el caso de las instituciones, aquellos espacios de coordinación y articulación que existen por ley para maximizar los recursos y no saturar a los participantes en el proceso y que todo esto pueda estar vinculado a los planes institucionales y se puedan desarrollar de una manera conjunta. Pero además de que las personas emprendedoras puedan explorar más sin temor los programas institucionales y otras fuentes de financiamiento para que aumenten las oportunidades para la innovación y el crecimiento, viendo su negocio no como una empresa a desarrollar, viendo su negocio como una empresa a desarrollar y no solo como una pequeña idea de negocio. Y finalmente, la experiencia se construye con la vivencia y el conocimiento para ponerle al servicio de las comunidades y hacerlas más sostenibles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jaylee y también una felicitación por llegar a esta fase que culmina este proceso. A partir de este momento, abrimos un espacio para las reflexiones y comentarios por parte de las personas que integran el CAIT en el siguiente orden. Va a estar don Ricardo, luego este servidor y por último, doña Carmen, que es la tutora. Don Ricardo, cualquier reflexión al respecto, la escuchamos. Sí, hola, compañeros y compañeras. Yo saludo a Cintia, a Daniel, a Juan, a Mónica, a Wendy, que fueron estudiantes míos, y un saludo, si se me quedó alguno ahí también. Jaylee, se pone uno a reflexionar de toda esta cuestión cuando se vacía el agua y ve uno todas las piedras que hay en el río. A veces uno cree que el agua está ahí y que corre libre. Cuando uno vacía el agua se da cuenta del montón de piedras que hay y lo que pueden encontrarse ahí. Me llega también a la mente, ¿cómo se llama? Todas aquellas mujeres jefas de hogar que han sacado a sus hijos adelante, a pesar de que no se podía. Jaylee, el trabajo me parece excelente. Creo que es la parte en la que se activó, la que uno activa como una bomba y explota y uno dice, vea todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Nuevos retos, nuevos desafíos. Y lo más importante, Jaylee, para las jefas de hogar, esas madres solteras, esas personas. Tengo algunos comentarios nada más y algunas consultas que apunté aquí en el documento y que tenía también. Eh, eh, cuando nosotros hablamos del tema de lo que son de las mujeres emprendedoras, cuando usted habla del término capacidad de emprendedoras, exactamente a qué es a lo que se refiere. Capacidad ¿a qué puedo yo entender como capacidad de emprendedoras?
Bueno, puede ser que habría en el proceso mencionado capacidad de la persona emprendedora, que Ajá. es esa capacidad que tiene, que la hace diferente a las personas, yo diría que ordinarias como uno, digamos, que no tiene esa capacidad de emprender o que no tiene ese valor, porque la persona emprendedora tiene un perfil distinto, tiene esa posibilidad, esa pasión y toda esa serie de características que hace que ella se caiga, que su negocio se cae, pero vuelve a empezar, ¿verdad? Entonces, que no se da por vencido, que lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar y tiene un negocio, dos negocios, tres negocios y muchas veces más de tres negocios hasta que logra concretar en aquel que se desarrolla, ¿verdad? Entonces, es esa capacidad que tiene la persona emprendedora para lograr avanzar y no darse por vencido. Excelente. Y eso me da también, dentro de todo el mundo que han dado, he conocido gente que no tiene sexto grado y tienen negocios millonarios, millonarios, millonarios. Al final, dije, hay gente que nace con estrella para hacer negocios, hay otros que no tienen, a veces hay gente que tiene la aptitud y la aptitud y la actitud. Algunos quieren, pero no pueden porque les falta, y no pueden, simplemente usted no puede, si simplemente entienda, Ricardo, si usted no habla inglés y no nació, en el caso mío, que para los idiomas soy fatal, por más que quiera aprender un idioma, si no tengo las capacidades, ¿para qué voy a insistir? Eh, y eso me trae a poder identificar, si en el estudio se identificaron algunos llamémoslos como si fueran riesgos, factores de riesgos que yo los logré identificar o que los logro identificar, pero que se me pueden manifestar o no. Una cosa son los factores de fracaso, que no tengo dinero. Otra cosa es que no tengo un mercado, no sé qué mercado es un factor de riesgo porque es algo que voy a producir algo y no sé si el mercado me lo va a comprar o no. ¿Se pueden identificar algunos factores de riesgos? No identificamos factores de riesgo con así tan definidos como esos, pero sí pudimos identificar que ellas trabajan con sus redes de apoyo, que es lo que les garantiza la comercialización de sus productos y que también trabajan en áreas específicas que ellas conocen y que manejan, que son muy propias de sus roles, que aunque les generan recursos, son de bajo ingreso, pero es lo que ellas conocen. Entonces, normalmente no se aventuran como a salir más allá, posiblemente por el temor al fracaso, pero eso fue lo que logré identificar. Ok, perfecto. Y hoy después dos cositas más para ir acabando ya. Eh, Vamos a ver. Tengo una pregunta más. ¿Cuál de los grupos de mujeres de edad, cuál es el que tiene mucho más éxito? ¿Los que no tienen experiencia, los de más edad? ¿Se pudo reconocer algún factor de éxito que la mujer joven es la que tiene más éxito? O la mujer ya adulta que tiene menos hijos o menos responsabilidades es la que tiene mucho más éxito en el negocio. Todas las que investigué tienen éxito. Ok, genial. Digamos, no tenía una que me dijeran, yo no, en este momento no estoy desarrollando mi emprendimiento porque no tengo éxito. Yo diría que eran exitosas porque aunque su emprendimiento era una idea de subsistencia, le permitía desarrollarlo y poderlo ejecutar. Entonces no le podría decir grupo porque habían jóvenes y habían más adultas y todas estaban desarrollando su emprendimiento. Ok. Jaylee, bueno, me tenía otras preguntas más, pero que conforme usted fue exponiendo, pues ya las fui viendo, ¿verdad? Y para reflexión, creo que todas estas variables, Jaylee, que usted pudo determinar, creo que son de suma importancia para poder guiar a este grupo de mujeres hacia el éxito, conociendo que te va a chocar con esta pared, que va a tener este problema, que va a tener, ya sabiendo los obstáculos que yo los puedo gestionar mejor. El problema es cuando no los conozco, ¿verdad? Y no sé a qué me enfrento. Pero ya conociendo los factores que usted pudo determinar, ya yo los puedo gestionar, yo los puedo manejar.
Yo sé que las instituciones tienen una burocracia. Bueno, ¿cómo me bailo entre las instituciones? Sé que las mujeres que no le van a dar bola. Bueno, ¿cómo hago para que me den bola? ¿Verdad? Sé que soy jefa de hogar y que entre más dependa mi negocio de la manutención de mi familia, o sea, si mi negocio viene a ser la caja chica de la familia, ¿cómo gestiono yo eso para que sea la caja chica, pero que también me dé para seguir desarrollando en el negocio? Creo que eso, Jay, es tan importante, tan importante, tan importante que me siento muy orgulloso de lo que usted ha hecho, Jay. Felicitaciones. Gracias. Creo que esa zona en la que estoy ahora medio metiéndome un poquito ahí, estoy viendo todos los problemas que hay desde la parte agrícola, la institucionalidad, los problemas que tienen los pequeños productores, ahora que me estoy metiendo ahí un poco, el no ser escuchados, el no saber qué hacer, una zona que no tiene variabilidad en la producción, que hay ferias, que ese es otro tema que le voy a comentar. Yo no sabía que hay unas ferias ahí que son las más caras, donde son productos que van dedicados a cierto nivel de personas en San Cristóbal y en Playa Ubita y la de San Vito también. Yo no sabía que son ferias de un alto nivel y que solo productos exclusivos venden para los extranjeros y bueno, si están en la zona aprovechemos esas circunstancias también, ¿verdad? Es una zona de mucha incidencia, que falta de mucho desarrollo, de mucha inversión. Yeli, nuevamente la felicito, me siento muy orgulloso de usted, gracias a Dios que terminó, creo que el trabajo es de mucho impacto y estás apoyando a la economía social, estás apoyando a la mujer jefa de hogar, que es tan importante eso. Excelente, Yeli, Gracias. felicitaciones. Gracias. Muchas gracias al profesor Ricardo. Jaylee, de mi parte me uno a las felicitaciones. Me parece que su presentación ha sido impecable, ha sido nítida, con un adecuado hilo conductor. Se ve que hay un trabajo serio de investigación, detrás de esta propuesta. Yo tengo acá algunas consultas muy concretas. Son 5, que las voy a hacer una a una para que usted tranquilamente se pueda referir si gusta referirse a ellas. La primera es, Jaylee, en tus palabras, eh, en, en tus palabras, ¿qué es la construcción del estado actual del conocimiento o cómo se elabora el estado actual del conocimiento en el trabajo final de grabación? En mis palabras, el estado actual del conocimiento es todo aquello que se ha dicho de mi tema, lo más actual posible, lo más reciente posible, y que me le dé esa base, ¿ya? A lo que yo estoy trabajando. Excelente, Jaylee. Jaylee, si usted es contratada como consultora para realizar esta investigación en otra municipalidad, en el mismo eje temático, ¿qué ajustes a la luz del día de hoy haría usted en la metodología? Ajustaría eh, en los talleres, ¿ya? Cuidaría los tiempos. Y en el caso del taller, ajustaría un poco más la metodología interna del taller que ejecutamos. Jaylee, el próximo año Costa Rica inicia en el proceso electoral de gobiernos locales, lo cual pues es algo muy importante en el país. La propuesta que usted nos comparte hoy, ¿de qué forma podría ser asumida o absorbida por los nuevos gobiernos locales? ¿Cómo se podría engarzar eso dentro de los nuevos gobiernos que tendríamos a partir del próximo año? En una política pública local. En eso la estaría, creo que sería como el respaldo científico para trabajar una política pública local de manera participativa. Gracias. Y Jaylee, una pregunta que siempre hago a todos los egresados para que respondan con mucha sinceridad, y es,
Yaeli Guerra Potoy, antes y después del trabajo final de grabación. Eh, bueno, antes, yo diría que antes de la maestría y después con todo esto, ha sido todo un, pensaba en la mañana y le decía a la profe, después de la maestría mi horizonte se amplificó y puedo ver las cosas de una manera más integral, entender mejor el desarrollo, saber que hay soluciones y que las podemos encontrar desde adentro también, ¿verdad? Que nosotros podemos construir. ¿Ya? Y entonces creo que es eso, se me abrió el horizonte. Gracias, Yaeli. Y por último, eh, pensando en los estudiantes que nos acompañan el día de hoy y las personas que van a matricular la próxima promoción de la maestría, desde su experiencia, Jayle, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones que usted daría a los nuevos estudiantes con respecto a la elaboración del trabajo final de grabación? Usted puede decir, esta es mi receta para que ustedes culminen un trabajo de calidad, de impacto en el menor tiempo posible. Yo creo que uno es iniciar con la maestría, pero iniciar con el el trabajo final de graduación también, hacerlo paralelo, ser disciplinado y también otro aspecto importante es trabajar todas las emociones que implica, ¿verdad? Porque eso también nos, nos afecta a la hora de desarrollar el trabajo. Entonces, creo que mucho tiene que ver en el tema de empezar temprano, de ser disciplinado, pero también ese autocontrol, ese autocuidado con uno para no permitir que las situaciones lo desborden y le y de pronto pues esa parte no tan buena de uno salga. Entonces que también eso es importante. Muchas gracias, Jayle. Yo nada más, pues quisiera agregar que el trabajo final de graduación de Jayle es muy atinente al quehacer de la Universidad Nacional, coincide con los propósitos de la maestría y sin duda alguna es un aporte significativo en el quehacer de los estudiantes de las futuras generaciones. Y tengo que decirlo, Jayle, me emociona mucho a nivel personal su propuesta porque yo nací precisamente en corredores, así que aunque he tratado de mantener una distancia objetiva en todo este tiempo, pues hay una parte sentimental, que uno dice, esta es la tierra en la que nací y me alegro mucho que desde la maestría podamos llegar a todos los rinconcitos del país. Entonces, de verdad, pues agradecerte porque a la par suya he crecido mucho como profesional, he aprendido mucho a la par de este proceso. Felicitarte y darle el pase a doña Carmen, quien ha fungido como tutora, tanto en el anteproyecto como en la etapa final. Adelante, doña Carmen. Gracias, profe. Jayle, Sí, bueno, primero te felicito. Al final lograste gracias. controlar los nervios. Eh, yo soy testigo de tu crecimiento profesional y personal, entonces tengo que felicitarte. Así que lástima que no estás a la par mía para darte un abrazo enorme, sin embargo te abrazo a la distancia con todo mi corazón. Me uno a lo que acaba de decir el profe, más bien casi todo lo que yo tenía aquí apuntado para decir, ya lo dijo don Warner, pero no importa, aquí voy. El tema es súper atinente, el tema es súper de impacto, ¿verdad? Usted en la posición en la que está tiene el compromiso de liderar ese espacio de crecimiento para las señoras emprendedoras. Ese es el reto, eso es lo que sigue para usted. Independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones y de lo que sigue, tu espacio de trabajo en la municipalidad te obliga a eso. Entonces, adelante. Usted no solo puede hacerlo, definitivamente eso es lo que te van a hacer desde tu corazón, porque por eso planteaste este tema. Entonces, realmente, eh, antes de que me salgan las lagrimitas,
felicitarte enormemente y nos enorgullece montones, ¿verdad? Porque sabemos que ese compromiso va para adelante. Mi Gracias. pregunta, usted ya sabe cuál es. ¿Cómo enlaza usted todo este trabajo que usted ha realizado con con la maestría en desarrollo comunitario sustentable? Yo quiero que desde tus palabras nos lo digas, porque lo hemos conversado y lo hemos visibilizado mucho, pero desde tus palabras me gustaría muchísimo escucharte cómo haces ese enlace con el desarrollo comunitario sustentable. Yo lo que quise fue visibilizar que existe el desarrollo comunitario desde estos emprendimientos que son, a pesar de que son muchos son de subsistencia, están muy vinculados al desarrollo porque eso ha permitido que las familias sobrevivan en el tiempo y saquen adelante sus hijos, las mujeres. Entonces, yo creo que esta forma de dinamizar la economía local que se tiene a través de los emprendimientos está amarrado a la sostenibilidad que es lo que nos enseña la maestría. Y lo que yo diría que tenemos que hacer como profesionales en esta área es buscar esa maximización de poder empujar a esas mujeres que ya lo hicieron, pero poder hacer que lo hagan o que sea mejor para mejorar sus condiciones de vida. Creo que eso es como lo que más